Bueno, buenas tardes. Vamos Buenas tardes. a dar inicio a la clase de hoy, que es el punto 3 de la bolilla 13, que es tercerías. Las tercerías en el contexto general de lo que es el proceso tienen la particularidad que, si bien pertenecerían a la familia, entre comillas, de proceso acumulativo, en tanto implica que haya una nueva pretensión que se agrega, se inserta al proceso principal. La particularidad es que en todos los demás casos de acumulación de pretensiones o de proceso acumulativo en general, en realidad son pretensiones que se agregan a la pretensión principal y que tienen finalidades similares. Acá la particularidad es que quien deduce una tercería, que en definitiva no deja de ser una pretensión, en realidad el objeto que tiene es otro, distinto del proceso principal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estamos hablando de un supuesto en el cual una persona que es ajena al proceso, ¿sí? Un sujeto que es ajeno al proceso, se presenta invocando un determinado derecho, que ahora vamos a ver cuál es, pero que no coincide con la pretensión principal. Es un derecho totalmente diferente, ¿sí? En cualquier otro supuesto de proceso acumulativo, es decir, tenemos casos en los cuales, no sé, hay una persona que está reclamando un determinado derecho y otra está reclamando uno originado en la misma causa de la pretensión, en la misma relación jurídica o en los mismos hechos, y se puedan llegar a acumular por conexidad. Las finalidades son las mismas. Acá, la causa de la pretensión es la pretensión es distinta y la causa de la pretensión es totalmente distinta. No está originada la acumulación en una identidad de nada, ¿sí? Acá no hay identidad de ninguno de los tres ítems, sujeto, objeto, causa. La tercería es la pretensión deducida por un sujeto ajeno al proceso, en virtud de la cual solicita ser pagado en forma preferente a las partes, o a una de las partes, normalmente a la que está haciendo cumplir una sentencia, ser pagado en forma preferente. Esta es la denominada tercería de mejor derecho, o fundado en el derecho de propiedad, en el dominio, sobre un determinado bien, que es la tercería de dominio. Es decir, que ¿cómo aparece en el contexto general del proceso la tercería de mejor derecho y la tercería de dominio? Imagínense que se va a rematar un bien cuando se produce, no sé si esto ya lo vieron en juicio ejecutivo, se produce la subasta de un bien de cualquier naturaleza. El producido de esa subasta, el juez tiene que distribuirlo, repartirlo, con un determinado orden de privilegios o de preferencias. Están los gastos de justicia, es decir, tasa sobre tasa, honorario de parte de abogado de parte vencedora, aporte de honorario de parte vencedora, si es un inmueble, los impuestos que graban el inmueble. Y después, respecto de los acreedores, se establece un orden de preferencia, que esto va a depender de si hay acreedores con un privilegio especial, como puede ser un acreedor hipotecario o prendario, o el resto de los acreedores, entre comillas, quirografarios, término que en realidad corresponde más a los concursos de quiebras, pero sin ningún tipo de privilegios. Bueno, tendrán un orden de preferencia en cuanto al pago,
uno antes y otro después, de acuerdo a la fecha en que hayan trabado los respectivos embargos. Primero en el tiempo, mejor en el derecho, es lo que decían los romanos, primero prior in tempore potior in iure. El potior significa poderoso en el derecho, ¿sí? El que primero llega, primero cobra. Esta es la regla en concurrencia de acreedores, excepto en los concursos de quiebras, ¿no? Donde las reglas ya son otras por la paridad de acreedores. Pero en una ejecución individual, ¿sí? En un proceso individual, el orden de preferencia va a estar dado primero por la prioridad que él designe la ley y además en igualdad de rango por el orden en que han trabado las medidas. Entonces, imagínense que ustedes son abogados de un acreedor que trabó un embargo en primer término, ¿sí? Y el acreedor que trabó un embargo en segundo término, después del cliente de ustedes, ¿sí? Ustedes trabaron el embargo el 15 de febrero del año 2018. Y después del embargo de ustedes, o del cliente de ustedes, aparece otro acreedor, trabó un embargo el 18 de junio del 2019, por ejemplo. Este acreedor ha llevado adelante un proceso de ejecución de sentencia, luego de haber transitado un proceso de conocimiento, ya con sentencia firme, un juicio ejecutivo, con sentencia ejecutiva de gracia y remate firme. Y que va dirigido a rematar el bien que ustedes también han embargado. Ahora, ¿quién, más allá de que la ley obliga a citar a los acreedores embargantes anteriores, supongamos que no se hubiese hecho este trámite, pueden ustedes presentarse y trabar y plantear, o sea, puede su cliente presentarse y exigir ser pagado en forma preferente. En los bienes registrables, la preferencia surge claramente, y la ley, la propia ley, esto lo vieron, lo van a ver en el juicio ejecutivo, exige que se citen los acreedores embargantes. ¿Está claro? Después se hacen valer o no su derecho, es otra historia. Pero exige que se citen a los acreedores embargantes o hipotecarios anteriores. Ahora, en los bienes que no son registrables y donde los embargos no se anotan en ningún lado, no hay manera que nadie, ni el juez, ni el resto de los acreedores, sepa si hay otro tipo de embargos, ¿sí? Porque sin perjuicio que cuando, por ejemplo, se embargan bienes muebles, se exige que al deudor embargado que manifieste si hay embargos anteriores, por ahí el deudor embargado no dijo nada, no estaba en ese momento, o dijo, no tiene embargos, y tenía 5 embargos antes, ¿está claro? Entonces, el supuesto concretamente que habilita o que genera la tercería de dominio, concretamente, es el hecho que una persona reclame ser pagado en forma preferente a quien reclama un crédito en un proceso. Ahora, el proceso es entre Pérez y Martínez, ¿sí? Por un cumplimiento de contrato. Pérez le está reclamando a Martínez una suma determinada de dinero, ya tiene sentencia firme, está ejecutando la sentencia, está próximo a llegar a la subasta de un bien y quiere cobrarse ese bien. Ustedes son abogados de una persona que se entera de esto, sabe que ese bien no tiene, y además de que van a rematar un bien que él tiene embargado con anterioridad, y lo que está haciendo es presentarse en este proceso a los efectos de hacer valer su derecho de ser pagado antes. Es decir, no discute el derecho, no reclama lo mismo que Pérez, no tiene nada que ver,
con esa relación, con ese proceso, no discute el derecho de Pérez de ser pagado. Lo único que discute su cliente, en este caso, es a Pérez páguenle, pero después de cobrar yo. ¿Sí? Yo tengo que cobrar primero. Es la finalidad, el objeto de la tercería es entonces de mejor derecho, la de mejor derecho estamos hablando, es el derecho de ser pagado en forma preferente. Es lo que dice el 97. Las tercerías aparecen en el código a partir del artículo 97. La redacción es similar a la del Código Nación, excepto un pequeño detalle que después te lo voy a marcar. La otra tercería es la tercería de dominio. En la tercería de dominio, ¿cuál es el supuesto de derecho que la motiva o que la genera? Acá la cuestión es que se está llevando a subasta judicial un bien que según quien interpone la tercería, que es el tercerista, le pertenece. Es el dominio de un tercero. Es decir, Pérez contra Martínez, hay un bien que supuestamente es de Martínez y Pérez lo está llevando a subasta judicial para cobrarse. ¿Sí? Resulta que un tercero, López, se entera que van a rematar una casa que dice, no, pero señores, esta casa no es de Martínez, esta casa es mía. Están rematando algo que es mío. ¿Sí? Entonces, se va a presentar López, el supuesto dueño de esta casa que van a rematar, alegando tener un derecho de dominio sobre ese bien. El bien puede ser un bien inmueble, puede ser un mueble, otro tipo de bien, mueble registrable, semoviente, mueble no registrable. Vamos a ver qué diferencia hay con esto. Entonces, lo que es el supuesto de hecho es, repito, es que se esté llevando a remate, pública subasta, un bien que supuestamente, según el tercerista, pertenece a un tercero. ¿Sí? Repito, al tercerista no le importa el proceso principal. No le interesa si la actora tenía razón, si no tenía razón, si la demandada tenía razón, no tenía razón, si el proceso estaba, si el proceso tuvo una sentencia justa o disparatada, no le importa. Eso es un problema entre la actora y la demandada. Lo único que dice el tercerista es, en la tercería de mejor dominio, ustedes discutan, hagan lo que quieran, pero a mí me pagan primero. En la de mejor derecho, ustedes hagan lo que quieran, pero a mí me pagan primero. Y en la de dominio, el tercerista lo que dice es, ustedes hagan lo que quieran, pero de este bien no se pueden cobrar, de esto no se toca. Vos, parte actora, cobrate de otra cosa. ¿Sí? ¿Qué oportunidad hay para plantear la tercería? La oportunidad para plantear la tercería va a depender de la tercería. En el caso de la tercería de esto está en el 97, segundo párrafo. En el caso de la tercería de mejor derecho, antes que se pague al acreedor. Una vez que se le pagó, ya, porque la tercería es a los efectos de evitar el pago. Una vez que se pagó, ya llegaste tarde. ¿Sí? Entonces, la mejor derecho, en cualquier momento antes que se le pague al acreedor. La de dominio, antes que se entregue la posesión del bien subastado. Es decir, se lleva a subasta, se dicta decreto de venta, se realiza después la subasta, se entrega la posesión del bien. Una vez que se entregó la posesión del bien, ya se perdió la oportunidad de interponer una tercería, de dominio. Ustedes me dirán, entonces a mi cliente le remataron una propiedad por una deuda que no es de él, de una deuda de un tercero, un proceso que no tenía nada que ver. Y no se enteró.
y ya entregaron la posesión del bien. Porque era un bien que mi cliente no ocupaba, una casa de veraneo, un departamento de veraneo. Mi cliente hace 2 años que no venía con la pandemia. Ya está, no puede hacer nada. Bueno, les digo, esto tiene que ver más con el derecho de fondo, con el derecho procesal, que entonces en ese caso podría llegar a plantear una acción reivindicatoria posteriormente, ¿sí? Ya más compleja. ¿Estamos? Pero tercería no. Tercería, ¿cuándo? Tercería de mejor derecho hasta que se pague al acreedor. Después que se pagó, ya no más, se perdió la oportunidad. Y de dominio hasta la posesión de los bienes inmuebles. Esto es lo que dice el 97, segundo párrafo. Fíjese el tercer párrafo. Dice, si dedujere la tercería, la demanda se refiere a la tercería, a la demanda de tercería. Si la dedujere después de los 10 días de haber conocido, o razonablemente debería haber conocido la existencia del embargo, o desde que se rechazó el levantamiento sin tercería, de lo cual vamos a hablar en un ratito, abonará las costas de una presentación extemporánea. ¿Cómo es esto? Significa que tengo, desde que conozco el embargo sobre el bien, el tercerista, ¿tiene irremediablemente un plazo de 10 días para iniciarla? No. La puede iniciar después. El único límite es la de mejor derecho, que no paguen al acreedor, la de dominio, no entrega, antes de la entrega de la posesión del bien subastado. Puede hacerlo después, pero si interpone o deduce la tercería después de los 10 días de haber conocido el embargo, o razonablemente debería haber conocido el embargo, en ese caso responde por las costas, aun cuando resultare vencedor. Entonces, yo tercerista, me entero que está embargada mi casa. Y 2 meses después, porque me dejé estar, porque me dormí, porque lo llamé al deudor embargado y le dije, che, arregla esto, sí, mañana, pasado, lo que fue. 2 meses después, dedujo la tercería. Por más que yo resulte vencedor en la tercería y que me den razón, cargo con las costas por la interposición extemporánea de la tercería. Este es un supuesto de costas al vencedor, pero no a criterio del juez, impuesto por la ley. Impuesto directamente por la ley. No es discrecional del juez. No es que el juez podrá, no. Abonará las costas, dice el 97, tercer párrafo. Trámite de la tercería. Vamos a hacer un poquito al revés del código. Vamos un momentito al 101. El 101 dice, ¿con quién se sustancia la tercería? Es decir, yo soy tercerista, esa tercería va a ser un proceso. ¿A quién se lo inicio? ¿Contra quién? ¿Cuáles van a ser mis sujetos procesales pasivos, mis demandados en la tercería? El actor y el demandado del proceso principal, Pérez y Martínez. ¿Sí? Yo soy tercerista y la tercería va a ser deducida contra las partes del proceso principal. Actor y demandado del proceso principal. Esto es lo que dice el 101. La primera parte. ¿Qué reglas se aplican a la tercería? Bueno, el Código de Provincia dice, por las normas del proceso sumario u ordinario o sumario, según disponga el juez, generalmente va por las normas del proceso sumario. Y en el caso del Código de Nación, dice ordinario, bueno, dice sumario, pero el sumario no existe más en Nación, o por trámite de incidente, según disponga el juez. Es decir, en el Código de Nación da la posibilidad de que la tercería tramite por el trámite de un incidente. En la provincia de Buenos Aires tramita por las normas del proceso ordinario y sumario, en la práctica generalmente por las normas del sumario. ¿Qué requisitos tiene el tercerista en cuanto a la admisibilidad formal? En general, esto sin perjuicio de las tercerías en particular,
tiene que plantearse, fíjese el 98, tiene que acompañarse de instrumentos que en forma fehaciente o en forma sumaria acrediten el derecho que se invoca. Es una suerte de verosimilitud del derecho, como en las medidas cautelares. En el caso de la tercería de dominio, particularmente, tiene que acompañarse el título de dominio que se invoca, ¿sí? Sin esto, la tercería no va a ser admitida formalmente, es decir, va a ser desestimada formalmente, va a ser rechazada in limine, ni siquiera se va a correr traslado de la tercería. Y rechazada in limine, fíjense lo que dice el 98, solamente se puede promover una tercería nueva con documentación nueva, posterior, pero no con documentación anterior. Si no, el tercerista va a deducir tercería permanentemente hasta que le vaya bien algún día. Entonces, requisito formal de la tercería, invocar y probar fehaciente o sumariamente, o mediante información sumaria, el derecho que se invoca. En el caso de la tercería de dominio, acompañar con instrumentos fehacientes el título de dominio que se invoca. Existe la posibilidad, fíjese el 98, que el tercerista diera fianza de responder por los perjuicios que ocasionara la tercería. Y en ese caso, queda relevado de esta exigencia de admisibilidad. ¿Sí? Es decir, si él cauciona una suma determinada de dinero para responder por los perjuicios o con otro bien, puede ser una caución real. Entonces, se hace cargo de responder los perjuicios que ocasione, y en ese caso queda relevado este requisito de admisibilidad. ¿Qué efectos tiene la tercería de dominio y la tercería de mejor derecho sobre el proceso principal? 99 y 100. En el caso de la tercería de dominio, paraliza el proceso a partir de para lo que paraliza es la subasta. Fíjense el artículo 99. Con sentido de ejecutorial del orden de venta, se suspenderá el procedimiento principal. ¿Sí? Esta es la regla. Es decir, que la ejecución de la sentencia podrá continuar hasta el decreto de venta. No se puede rematar posterior, porque después del decreto de venta ya viene directamente la subasta, ¿sí? Entonces, no se puede subastar el bien. Hay una excepción a esto, que sea un bien que esté sujeto a desvalorización, y en este caso podrá excepcionalmente subastarse el bien y el producido se deposita en el expediente y a las resultas de lo que se resuelva en la tercería. Otra posibilidad que da la tercería de dominio es que el tercerista puede solicitar y obtener el levantamiento del embargo en cualquier momento, dando garantía suficiente de responder por el crédito y los perjuicios que ocasione. Es decir, que supóngase que en la ejecución de sentencias se persigue un crédito de 1 millón de pesos entre capital y costas. Entonces el tercerista lo que dice es, yo deposito este millón de pesos, ¿sí?
y pido que me levanten el embargo. Lo que quiere acreedor en el proceso principal, el actor normalmente, es cobrar. No le interesa rematar un bien. Si es rematando un bien o si es una suma en efectivo, lo que interesa es cobrar. Entonces, el tercerista, si le dice, bueno, vos lo que querés es cobrar, a vos te deben 1.000.000, bueno, listo, yo te deposito 1.000.000 para que te quedes tranquilo, a vos, parte actora, que estás ejecutando la sentencia, y se levanta el embargo, ¿sí? Esto es lo que dispone, fíjense, el 99 segundo párrafo. En el caso de qué efecto ocasiona la tercería de mejor derecho sobre el proceso continúa, inclusive no impide que se realice la subasta. La tercería de dominio sí impide que se realice la subasta, excepto bien que se valorice. En la de mejor derecho no impide que se realice la subasta. Lo que va a impedir es el pago, es decir, se subasta el bien, se deposita la seña primero y el saldo de precio después, está la plata depositada en el expediente y el juez no va a decidir quién cobra antes y quién cobra después hasta que no esté resuelta la tercería. ¿Sí? Entonces, la tercería lo que impide, o lo que suspende, perdón, es el pago. Otra cosa que puede ocurrir es que el embargante pueda pedir una ampliación de embargo en el caso de que haya una tercería. Y esto es lógico. Piensen ustedes que ustedes son abogados de la parte actora, que ganó, tiene un bien embargado, está llevándolo a remate, a subasta judicial, está ejecutando la sentencia, que termina esto con la subasta. En realidad no termina con la subasta, termina con el depósito del saldo de precio y distribución por parte del juez, que cobren todo. Ustedes se encuentran con que embargaron un bien, van derechito a la subasta, y un buen día aparece una persona que dice, no, esto era mío, interpongo, deduzco tercería de dominio. Ustedes ya no saben si van a cobrar, ¿sí? Entonces, pueden pedirle al juez, diciendo, bueno, ya que yo no sé si voy a poder cobrar de este bien embargado, pido la ampliación de embargo y pido que se embargue otro, si lo hubiera, obviamente. Otra cuestión que suele ocurrir y que se puede suscitar en el marco de las tercerías es la connivencia entre el embargado y el tercerista. A ver, esto se presta para maniobras mil, porque la parte actora está ejecutando una sentencia. El demandado, le embargan un bien al demandado, se lo van, es una cuestión de tiempo que lo termine en una subasta, y entonces, a los efectos de frustrar la subasta, aparece un tercerista en connivencia con el embargado, con, no sé, un boleto de compra-venta que dice, esto es mío, suspendo la subasta, ¿sí? Porque por ahí la tercería, muchas veces, las tercerías, y esto me ha pasado en la profesión, se deducen el día anterior a una subasta, ¿sí? Hay dos, de hecho, hay dos formas clásicas de parar una subasta, y una es la tercería y otra es el concurso preventivo, ¿sí? Concurso preventivo, el efecto que tiene es detener todos los procesos, todas las ejecuciones, todas las medidas de ejecución. Entre ellos, obviamente, la primera y principal subasta. ¿Está? Entonces, el concursado evita el remate, es barajar y dar de nuevo. Se presenten todos los acreedores y después veo quién cobra antes, quién cobra después, en qué medida, le voy a hacer una propuesta. Bueno, a largo plazo. Bueno, la tercería ocasiona tiene el mismo efecto, la suspensión del trámite de subasta. Entonces, se interpuso, la subasta es el martes, se interpuso una tercería hoy, con habilitación de 10 horas, todo lo que usted quiera, y el juez lo primero que hace es suspender la subasta. ¿Sí? Puede ser que el tercerista realmente es una persona a la cual le embargaron un bien y él no tiene nada que ver con esta cuestión. ¿Sí? Algo que él que es legítimamente de él. Pero también es posible, o se puede llegar a dar, que el tercerista sea un prestanombre del demandado que esté
digamos, coordinado, decir, con el demandado, y en realidad la tercería sea solamente una maniobra de frustrar la subasta. En el peor de los casos, demorarla, ¿sí? Mucho tiempo más apurándose o aprovechándose de la demora judicial. ¿Está claro esto? Porque imagínense que la tercería es otro proceso, es le gusta la tercería y bueno, notifico la demanda, ofrecí pruebas, se abre a prueba. A mí me han parado una subasta mediante una tercería que después la tercería demoró 2 años en resolverse. Después se dicta sentencia, la sentencia se apela, va a la Cámara. Estamos. Entonces, esto se presta que puede haber una connivencia, ¿sí? De el demandado, a quien le van a rematar la casa, y el tercerista, que es el supuesto nuevo dueño de la casa, ¿sí? Si resultare probado, el juez puede, fíjense el 103, puede remitir los antecedentes a la justicia, debe en realidad remitir los antecedentes a la justicia penal. E inclusive, fíjense la segunda parte del 103, puede ordenar la detención de las partes. Hay 2 supuestos en el código de que el juez puede disponer de detención de personas, que es en el caso de los testigos, ¿sí? Donde incurrieren en una grosera y abierta mentacidad, falso testimonio, y en este caso, la connivencia entre tercerista y embargado. Y además, quiero comentarles, en el Código de Nación, el 101, fíjense, el 101 nuestro, el de Código Provincia, dice sustanciación, dice la tercería, se sustancia con las partes del proceso principal, por el trámite de juicio ordinario y sumario, o el que determine el juez, y esta resolución es irrecurrible. El de Nación agrega algo más. El allanamiento o la admisión, o cualquier acto de admisión por parte del embargado, no puede ser en perjuicio del embargante. Esto es claro. A ver, el actor está ejecutando la sentencia, embargó un bien del demandado, aparece un tercerista y dice, esto es mío, tercería de dominio. Yo tengo dominio preferente anterior sobre esta cosa. ¿Sí? Están llevando a remate algo que me pertenece. La tercería, ¿con quién se sustancia? Con el actor del proceso principal y con el demandado del proceso principal. El actor va a decir niego, y el demandado dice, no, sí, el tercerista tiene razón. En realidad, esto que van a rematar no es mío, es del tercerista. Bueno, esto se presta a la connivencia. Entonces, el allanamiento del embargado, esto lo dice expresamente el Código Nación, lamentablemente no está en el Código de Provincia, pero jurisprudencialmente así se ha sostenido en reiteradas oportunidades. El allanamiento del embargado no puede perjudicar al embargante. ¿Está claro? ¿Sí? Porque si no, repito, si sostuviéramos lo contrario, sería caldo de cultivo de connivencia entre embargado y tercerista. Otra cuestión más, que tiene que ver quizás más de fondo que de forma, es los inconvenientes que ha suscitado tradicionalmente el boleto de compraventa inmobiliaria en relación a la tercería de dominio. ¿Por qué?
Bueno, ante todo, disculpas, la verdad, me quedé sin batería. Les decía entonces que una de las grandes dificultades que se planteó en torno a la tercería de dominio, y esto tiene más que ver con el derecho de fondo que con el de forma, ha sido la colisión entre boleto de compraventa y embargo. Concretamente, la cuestión es la siguiente. Eh, lo que se ha discutido durante muchísimo tiempo, décadas, es qué estatus tiene nuestro derecho al boleto de compraventa inmobiliaria. Esto respecto de los inmuebles, me estoy refiriendo, ¿no? Respecto de los muebles, la posesión vale título, y respecto de los de otros bienes como los automotores, la inscripción es constitutiva, es decir, lo único que vale es lo que está en el registro. Así que un boleto de compraventa no tiene de un automotor no tiene prioridad respecto de un embargo trabado en el registro. El problema es con el registro inmobiliario, donde las inscripciones son, según muchos, declarativas. Es decir, no hacen más que anotar una situación preexistente. Entonces, lo que se discutió durante mucho tiempo, y esto sería motivo de una clase entera, es qué estatus tiene el derecho, en nuestro derecho el boleto de compraventa inmobiliaria. Durante muchísimo tiempo se sostuvo que el boleto de compraventa inmobiliaria, es decir, una venta celebrada mediante un boleto y el boleto, y no había escritura, ¿sí? Entonces, la boleta, obviamente que dando por sentado un boleto con fecha cierta. Si no tiene fecha cierta, si no, es decir, si no tiene, por ejemplo, la firma certificada por escribano público, lo cual se indica la fecha y eso le da certeza la fecha, o algún tipo de, otro tipo de fecha cierta, como sellado fiscal, no tiene, es imposible hacer valer ese boleto frente a ningún embargo, pero por lo menos no en forma prioritaria. Pero la situación concretamente es la siguiente. Hoy se embarga un bien, ¿sí? Inmueble, se lleva a remate, y cuando se está por rematar, o mejor dicho, en marzo de este año se embarga un bien, se lleva a remate, lo van a rematar, la fecha de subasta es el lunes 29 de noviembre del 2021, ¿sí? Y resulta que ese inmueble, supuestamente, había sido vendido mediante un boleto de compra-venta con fecha cierta hace 3 años, en el 2018. Entonces, el comprador de ese inmueble, que se encuentra que se lo embargaron y lo van a rematar, lo van a subastar, deduce una tercería de dominio. Dice, paren las rotativas. Este inmueble que ustedes van a subastar, en realidad es mío, lo compré yo con un boleto de compra-venta. El acreedor, cuando conteste la tercería, va a decir, discúlpame, pero, palabras más, palabras menos, vos tenés un boleto de compra-venta que supongamos que es de fecha anterior, pero eso no está anotado en ningún lado. Yo tengo un embargo anotado en el registro. Mi embargo tiene prioridad, mi embargo está anotado en el registro, si bien es posterior al boleto, tiene prioridad respecto del boleto. ¿Por qué? Porque el embargo está anotado. Esto va a decir el acreedor que insiste con la subasta del bien, porque es la única posibilidad de cobrar. Y en este sentido se sostenía durante muchísimo tiempo que el boleto de compraventa inmobiliaria solamente generaba un derecho personal, no un derecho real sobre el inmueble, sino un derecho personal, el derecho personal de exigir posteriormente la escrituración. El día que, ¿por qué? Porque se decía título y modo. Modo, la tradición del inmueble está ejerciendo la posesión del inmueble. Título, la escritura. Tiene modo, el adquirente por boleto tiene modo, pero no título, no tiene escritura, inscrita en el registro. ¿Qué va a tener prioridad? ¿Un boleto no inscrito en el registro, aunque sea de fecha anterior? ¿O un embargo
inscrito en el registro aunque sea posterior. Embargo posterior, anotado obviamente, si no, no estaríamos hablando, contra boleto anterior con fecha cierta. Esta era la pelea, esta era la puja. Y esto daba situaciones a que gente pudiera llegar a perder su casa, por ejemplo, porque nunca habían escriturado. Y se encontraban con que se la remataban por una deuda de quien se la había vendido. ¿Me siguen? Había un artículo en el Código de Vélez, que era el 1185 bis, que le daba prioridad al adquiriente de boleto, pero era solamente aplicable a los concursos y quiebras, según muchos. Pero se empezaba a abrir una doctrina, la doctrina legal de la Suprema Corte fue para un lado y para el otro, dándole prioridad al acreedor embargante, a veces, en otros periodos dándole prioridad al boleto, y la jurisprudencia de Nación lo mismo. Esto empieza a terminar en el año 2006 con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Creo que el presidente se llamaba Banco Credicop con Gemanier, donde esto venía de Corrientes, y había atravesado instancia ordinaria, Cámara en Corrientes, Suprema Corte de Corrientes, y por recurso extraordinario había caído a la Corte de Nación. Y el Superior Tribunal de la Corte de Corrientes le había dado la razón al adquirente en boleto, o por boleto, o con boleto, y la Corte de la Nación confirma esta sentencia. Esta discusión aparentemente termina con el artículo 1170 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Porque todo esto era en el régimen de Vélez, del Código de Vélez, donde le da prioridad al boleto de compraventa inmobiliaria, porque constituye un derecho, permite constituir un derecho real sobre el inmueble, ¿sí? No solamente personal, ¿sí? Esto tiene que ver también con un enfoque solidarista de la propiedad, y particularmente de la vivienda. Una de las redactoras principales del Código Civil y Comercial es María Kemelmacher de Carducci, que había escrito libros sobre protección de la vivienda, de la vivienda humana, derecho a la vivienda, a la vivienda. Entonces, es casi coherente que haya una norma de este sentido en el Código Civil y Comercial, que además tenía que ver con la evolución jurisprudencial, ¿sí? Finalmente, y para ir terminando, el 104 tiene o regula otra figura. Fíjese que dice levantamiento de embargos sin tercería. Existe la posibilidad, porque la tercería implica iniciar para el tercerista un proceso con una demanda, porque la tercería es eso, una demanda, sustanciarla con las partes del proceso principal, abrir a prueba, producir pruebas, llegar a la sentencia, quizás recurrirla. Y probablemente el derecho del tercerista sea muy patente. Está en una escritura que es instrumento público y que nada indique, nada permite que pueda ser válidamente reducida de falsedad. Entonces, es necesario sustanciar toda una tercería en la cual de antemano ya se sabe que al tercerista le van a dar la razón. Bueno, por una razón evidente de economía procesal, el 104 crea una figura que es el levantamiento de embargos sin tercería. La posibilidad que el titular del perjudicado, dice la ley, por un embargo, pueda promover la tercería acompañando título de dominio o información sumaria de la posesión según la naturaleza de los bienes, si eso fuera un bien mueble no registrable, ¿sí? Si es registrable, título de dominio, pero título de dominio, no otra cosa, ¿sí? Y pedir el levantamiento de embargo sin tercería. Es decir, es una tercería muy abreviada, en realidad no es tercería, es solamente un pedido, una presentación en el expediente principal en el cual se presenta el titular de dominio y dice, el bien que van a rematar me pertenece, acá tengo la escritura. ¿Sí? De ese pedido se da traslado
a las partes, perdón, al embargante, y el juez después resuelve. Si hace lugar al desembargo, lo puede recurrir, obviamente, el embargante, que es el que es perjudicado. De lo contrario, tercería. ¿Sí? Si le deniegan el pedido, la resolución es irrecurrible y lo que queda es deducir la tercería. Entonces, repito, existe la posibilidad, de acuerdo a 104, que previo a la tercería se opte por un trámite más abreviado, pero para eso hay que tener prueba fehaciente, el título de dominio o un mueble no registrable, información sumaria sobre la posesión del inmueble, del bien, perdón, del bien mueble, y con eso pedir y sustanciar con el embargante un levantamiento de embargo sin tercería. Ahora, ante la mínima duda, el juez va a denegar el levantamiento de embargo y le va a decir, yo con estos elementos no me puedo formar una convicción acerca de si sí o si no. Rechazo el levantamiento, pero te queda abierta la vía mediante la tercería. ¿Sí? Repito, es por una cuestión de economía procesal y a los efectos de evitar todo un proceso de tercería cuando las pruebas son contundentes de antemano, una escritura. Bueno, por hoy vamos a terminar acá, porque además terminé el punto que tenía que dar. Como yo les adelantaba la otra vez, el examen es el sábado 4, ¿sí? Yo la semana que viene, yo los temas los terminé, no voy a dar clases, porque los temas los terminé. Repito, el 26 no hay clase, otra vez, el 26 no hay clase. Después me van a escribir, ¿qué día no hay clase? El 26 no hay clase. El viernes 3, en el horario de siempre, 6:30, clase de repaso, como hicimos la otra vez, el día anterior al parcial, ¿sí? Si no hay preguntas, terminamos por hoy acá. Y desde luego, por correo electrónico, quedo a preguntas las que quieran hacer, ¿sí? De este y Profe, otro tema. Sí, disculpe, yo escucho. tengo una pregunta, porque no entiendo bien la diferencia entre la tercería de dominio y la citación de tercero que tenía categoría principal, porque me No, acuerdo que el ejemplo bien, que habíamos visto era que reclamaba la propiedad de lo que está siendo objeto del juicio, por eso me confunde. no. A ver, la tercería pertenece a la familia de la intervención de terceros en el proceso, porque es una intervención de un tercero en el proceso. Toda intervención de un sujeto ajeno al proceso es la intervención deduciendo un derecho, porque hay sujetos ajenos al proceso que no deducen ningún derecho, como puede ser un testigo, pero toda intervención de un tercero reclamando un derecho ya implica la intervención de un tercero. Pero, lo que propiamente denominamos intervenciones de terceros, que son las que están a partir del artículo 90, es cuando el tercero interviene, ya sea de forma obligada o voluntaria, como ustedes en su momento vieron, creo que la primera parte, en el proceso, pero vinculado a la pretensión principal. Es decir, que ya sea acoplándose a la pretensión deducida en el proceso, es decir, como una suerte de actor bis, o siendo a su vez legitimado pasivo, traído por la parte actora por la demandada, como una suerte de, entre comillas, demandado bis, ¿sí? Que pueda ser afectado por la sentencia, es decir, el tercero del artículo 90 y siguientes, que es lo que me decía recién, es una persona que puede ser afectado por la sentencia que se dicte en el proceso principal. El tercerista es totalmente ajeno al proceso principal. Al tercerista no le importa quién gana y quién pierde. ¿Sí? Es absolutamente ajeno, además, a la relación jurídica que origina el proceso principal. El proceso principal está en el medio de la etapa probatoria, en el medio del proceso, de la primera instancia. Y la parte actora trabó un embargo preventivo sobre un inmueble del demandado. ¿Sí? Este, el tercerista se presenta y dice,
levanten este embargo, porque esto es mío. El tercerista con una tercería de dominio. Porque esto es mío. Ahora, el tercerista, yo no sé de qué están discutiendo ustedes dos. No me importa si es un juicio de daño y perjuicio por incumplimiento un juicio de incumplimiento de contrato, un juicio de daño y perjuicio por incumplimiento, por accidente de tránsito. No interesa. Ustedes, lo que dice el tercerista, hablando mal y pronto, ustedes mátense. No me importa. Yo lo único que vengo es a salvar mi bien. Levántenme el embargo. ¿Está claro? Y en el caso de la tercería de mejor derecho, ustedes mátense. Lo único que yo digo es que cuando llegue el momento de cobrar, yo cobro primero, o yo cobro antes. ¿Sí? Por ahí no primero, porque por ahí el tercerista está segundo en el orden de privilegio. Yo cobro antes que la parte actora en este proceso. ¿Está claro? Pero es ajeno, totalmente ajeno a la cuestión que se discute en el proceso principal. ¿Sí? Viene solamente a defender lo suyo. Cobrar primero, en la de mejor derecho, que no le rematen un bien que dice que le pertenece en la de dominio. ¿Sí? Doctor, una última pregunta, disculpe. Sí. En el artículo 104, levantamiento de embargo sin tercería, ¿no? El tercero Sí. perjudicado por un embargo. Sí. Pide levantamiento sin promover tercería. ¿Puede acompañar para hacer esa protesta solamente el boleto de compraventa? Bueno, puede acompañar el boleto. Con el boleto yo no sé si por ahí ahora sí le pueden dar cabida. Si lo único que tiene es el boleto, tendrá que acompañar el boleto. Ahora, si tiene escritura, que acompañe la escritura. Fíjense que el 104 dice acompañando el título de dominio. El boleto no es realmente un título de dominio. El título de dominio es la escritura. ¿Sí? Puede ser que ahora, aplicando el 1170, le puedan hacer lugar, pero tendría que ser con fecha cierta. Sin fecha cierta Sí, sí. no van invitados. ¿Sí? Sí, boleto válido, sí. Sí. No es que sea válido, sino de que la certeza de la fecha demuestre que es anterior al embargo. Sí. ¿Está claro? Porque si es posterior al embargo, no. Ya está, tiene prioridad el acreedor embargante. Pero que diciendo, vos lo embargaste en marzo y yo lo compré en febrero. ¿Está claro? Es así. Eso es lo que va a decir el tercerista en este caso. ¿Sí? Bueno, Bien. Gracias. si no hay más preguntas, terminamos acá. Será hasta dentro de 2 semanas entonces. Muy No, bien, profe, gracias. gracias. ¿No? Gracias, profe. Nos vemos. Chao, gracias. Hasta mañana.